Renacer la Esperanza presenta. El Vaticano ha hablado de nuevo sobre la figura de la Virgen María, y como es habitual, la aclaración ha desatado una ola de debate. El Dicasterio para la Doctrina de la Fe acaba de publicar un documento crucial, Mater Populi Fidelis, Madre del Pueblo Fiel, que pone la lupa sobre los títulos marianos. El foco de la controversia es el término corredentora. ¿Lo aprueba o lo descarta? ¿Por qué la Iglesia interviene ahora? Hoy exponemos las claves de este documento que busca guiar la devoción mariana en el siglo XXI. Para entender la polémica, debemos ir a la base de la teología cristiana. Cristo es el único redentor y mediador entre Dios y los hombres, tal como lo afirma San Pablo. Cualquier título que se aplique a María debe ser entendido en subordinación a Él. Precisamente esta es la tarea principal del documento, reafirmar esa centralidad. A lo largo de las décadas, algunos grupos de devoción popular han abogado por la declaración dogmática de María como corredentora, un título que subraya su cooperación única en el Calvario. El documento Mater Populi Fidelis aborda el título de corredentora directamente y, de forma contundente, pide evitar su uso. El dicasterio considera que, a pesar de que la cooperación de María es un hecho teológico, el título de corredentora es inconveniente e inoportuno para la fe del pueblo de Dios. ¿Por qué? El prefijo con significa cooperación y no igualdad, pero la palabra corre el riesgo de ser mal interpretada. El dicasterio es claro en sus motivaciones. El título puede generar confusión al oscurecer la única mediación salvífica de Cristo. En la práctica, el término exige constantes explicaciones teológicas para evitar la interpretación errónea de que María es una figura paralela o alternativa a Jesús. En lugar de facilitar la fe, la complica. El texto cita al Papa Francisco, quien ha manifestado que la Virgen envuelve a todos nosotros, pero como madre, no como diosa, no como corredentora, como madre. Es vital entender que el documento no niega el papel de María, todo lo contrario. Lo reafirma con solidez y ternura. En lugar de limitar la devoción, busca encauzarla. La nota subraya que María es la Madre del Pueblo Fiel, de ahí el título del documento, y exalta su papel como cooperadora y Madre de la Gracia. El texto subraya que María no es un obstáculo entre los creyentes y Cristo, sino que su maternidad espiritual estimula una mayor adoración al Señor. Toda la grandeza de María, desde su Inmaculada Concepción hasta su Asunción, es fruto de su total dependencia y comunión con Cristo. Ella es la primera y perfecta discípula. El documento busca fortalecer una comprensión teológicamente sólida y pastoralmente equilibrada de la devoción mariana, recordando que toda exaltación mariana debe conducir a Cristo. En resumen, Mater Populi Fidelis es una nota doctrinal que, con el aval del Santo Padre, establece un criterio de prudencia. Se reconoce el valor teológico de la cooperación de María, pero se desaconseja el título de corredentora por el riesgo de oscurecer la verdad fundamental de la fe, que Jesucristo es el único y suficiente Redentor. Es un llamado a amar a María como la Madre perfecta que nos lleva siempre, sin desvíos, hacia su Hijo. Para profundizar en este texto, le invitamos a leerlo desde el link que se ubica en la descripción del video.